Al lugar en que has sido feliz, no debieras tratar de volver. Esto dicen en la canción de Peces de Ciudad para expresar la realidad de que es imposible recrear la felicidad que sentiste en un momento determinado. No importa que estés en el mismo sitio, con la misma gente, la sensación ya nunca será la misma. Por esto, dicen en la canción que no debieras tratar de volver, pues estás abocado a la decepción. Los gobiernos fueron muy felices entre los años 50 y los años 80. Ese periodo marcó el apogeo del estatismo. Todo Occidente y las que se convirtieron en grandes países, en grandes economías asiáticas, funcionaron en mayor o menor medida con una economía dirigida desde el gobierno. Era el gobierno el que marcaba los fines a los que debían dedicarse los recursos y apostaba por las industrias que consideraba más importantes para alcanzar sus fines. Como recordaréis, esta fiesta de la planificación, Planification Feast, acabó con la estanflación de los años 70 y 80. Que lo pasaran bien no quiere decir que no sufrieran consecuencia alguna. Y de acuerdo al análisis de Russell Napier, un escritor e inversor con bastantes años de experiencia, es precisamente a ese momento, a los años felices del estatismo, a donde los gobiernos actuales quieren dirigirse. ¿Serán capaces de ser tan felices como lo fueron entonces? Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast trato todo lo que roza Bitcoin. Hoy vamos a hablar de la coyuntura económica, el futuro que presenta Napier y las claves que pueden marcar diferencias entre lo que se vivió entonces y lo que podemos vivir hoy. Antes de entrar al análisis que nos espera, y agárrate porque es intenso, dos cosas. La primera es que si quieres comprar Bitcoin, yo te recomiendo hacerlo a través de Relay y tú te preguntarás, ¿pero por qué me recomiendas esto? Bueno, primero, porque patrocinan el podcast, ¿sabes? Pero realmente, y segundo, la razón por la que patrocinan el podcast es porque llevo ya 4 años recomendándoles, o al menos 3, y es porque me gusta lo que hacen. Son, digamos, una solución óptima en cuanto a sencillez y privacidad. Es muy sencillo comprar Bitcoin ahí, tú mandas una transferencia a Relay, una empresa que está en Suiza, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas, entonces esa parte es sencilla. Ahora, la parte privada, ¿es privado del todo? No, es bastante privado porque no te piden hacer KYC, no te piden nada, no te piden una foto con un folio ahí con tu nombre y la fecha, pero es verdad que en esa transferencia que haces, que ahora también puedes hacer con tarjeta, puedes pagar con tarjeta, está la información de tu banco, la que tu banco tiene de ti. Entonces sí que se podría hilar que en algún momento tú compraste Bitcoin o al menos mandaste dinero a una empresa que vende Bitcoin. Pero bueno, me gusta que el enlace no es tan claro como en las empresas que te piden KYC, así que por esto digo que es una mezcla óptima entre sencillez y privacidad. Y luego la segunda cosa que me gustaría recomendar es la Bitbox. Pues una vez que tienes suficiente Bitcoin ahí en el monedero que te provee Relay, pues no sería mala cosa sacarlo de ahí, ¿sabes? Y meterlo en un monedero que tú controles y del cual tengas tu semilla y el cual no se conecte a internet, un monedero frío que se viene llamando. Y dentro de estos monederos fríos, de nuevo, uno muy sencillo, que es la principal razón por la que me gusta, es la Bitbox. Así que con la Bitbox te puedes montar un monedero de una única firma, te puedes montar un multifirma, puedes hacer varias cosas, así que en este sentido me parece que es muy fácil y por eso lo recomiendo. Así que nada, Relay y Bitbox si quieres comprar y quieres guardar Bitcoin. Encontrarás enlaces a ambos servicios, productos y sendos descuentos en la descripción de este podcast, donde también estarán enlaces a todo lo que escribió Napier y sobre lo cual me baso para lo que viene a continuación. Y a continuación viene The Commanding Heights. The Commanding Heights, que no sé cómo se traduce esto en español, es un libro que me gustó, me encantó, mejor dicho, y perturbó a partes iguales. Este libro habla, o digamos muestra, la salida de la Segunda Guerra Mundial y explica cómo los diferentes países se lo montaron para recuperarse desde una situación precaria para todos, menos para Estados Unidos, que como sabéis vivía bastante bien después de la Segunda Guerra Mundial, era el que partía el bacalao. Digo que me encanta este libro porque
ofrece mucha información, se mete en profundidad en muchos países, no se mete por ejemplo en España, pero sí que habla de un montón de países y explica exactamente dónde estaban, cuáles fueron las decisiones así a grandes rasgos que tomaron y cuáles fueron los resultados. Me perturba que ensalza indirectamente el crecimiento dirigido. Es decir, habla de esos años 50, 60, 70, 80, 90 incluso, en los cuales efectivamente la economía se recuperó. Y se recuperó siendo una economía dirigida, una economía estatista, una economía donde, digamos, los gobiernos tenían mucho que decir y eran los que empujaban unas industrias en detrimento de otras. Entonces, por eso digo que, por una parte, me encantó por la información, por otra, me disgustó, ¿no? que se ensalce este crecimiento dirigido. Pero es que el crecimiento dirigido estuvo ahí. Igual que la Unión Soviética estuvo ahí y creció, y no solo creció, sino que le plantaba cara a la principal potencia mundial, que era Estados Unidos. ¿A dónde voy con esto? A dónde voy es a que una economía dirigida funcione no quiere decir que sea sostenible. Por ejemplo, yo me puedo ir de fiesta y meterme un montón de droga y probablemente durante un periodo de tiempo de esa noche yo pareceré que soy el fucking amo, ¿sabes? Que estoy ahí dándolo todo, pareceré que soy, no sé, una especie de ser de energía infinita, pero pasadas unas horas, pues estaré bastante mal. Entonces, esto es un poco lo que plantea o lo que vemos en estas economías dirigidas, que sí pueden dar la percepción real de que están creciendo, pero el problema es que ese crecimiento no es sostenible, como vimos hacia finales de los años 70-80 y como vimos a finales de los años 80, concretamente en el caso de la Unión Soviética. Bien, pues lo que plantea, o la tesis que nos plantea nuestro amigo Russell Napier, que siempre que digo Napier me imagino un tío con una nariz enorme, pero no, le he visto una foto y tiene una nariz normal, tirando a chato, ¿vale? Bueno, pues lo que plantea Napier es la vuelta a esta economía dirigida, a esa economía que después de la Segunda Guerra Mundial empujó los diferentes países. En algunos casos incluso lo hicieron extremadamente bien. Por ejemplo, los grandes casos de éxito de Japón, Corea, Indonesia más o menos, Singapur más o menos, todos esas grandes historias de éxito son en gran medida economías dirigidas que tuvieron ese empujón y de primeras muy, muy fuerte y que luego, bueno, pues se estancan, ¿no? Cuando, digamos, ese primer empujón estatal, pues se acaba viéndonos sus flaquezas. Es interesante ver en esta tesis que plantea Napier que, como dice, plantea la vuelta a esa economía dirigida, plantea la vuelta a esos años 50, 60, 70, que digo es interesante porque yo mirando a la economía de hoy, digo, esta economía está muy dirigida. Digo, esta economía, esto es una mierda. Te dicen dónde tienes que poner el dinero, dónde no tienes que ponerlo. Al menos es la impresión que me da a mí, que yo como libertario me imagino que esta situación actual es mala y que antes era mejor. Y es posible que así fuese, ¿no? Es posible que años 2000, a principios de los 2000, años 90, puede ser, ¿no? que la economía fuese más libre de lo que es hoy, pero menos libre de lo que era antes, de lo que era en los años 50, 60, 70. Entonces, me pareció curioso este planteamiento de a dónde vamos es a una economía dirigida. Y, claro, frente a mi perspectiva de que hoy día la economía ya está muy dirigida, pues esta parte me pareció curiosa, pero como digo, claro, esto es muy relativo. Que la de hoy esté dirigida no quiere decir que mañana pueda estar más dirigida. Bien, habiendo planteado la tesis de nuestro amigo Napias, tenía que hacerlo en algún momento, ¿cómo se dirige una economía? ¿A qué nos referimos cuando se habla de que los gobiernos serán los que dirijan la economía? Y aquí hay una parte básica, esencial, que es la de dónde viene el dinero, o de dónde proviene el dinero, o de dónde salen las habichuelas, básicamente, que sería, en este caso, de los bancos comerciales y la deuda garantizada. ¿A qué me refiero? Lo que dice Napier aquí es que los gobiernos están tomando la responsabilidad de las manos, o arrebatando, mejor dicho, arrebatando la capacidad de crear dinero de los bancos centrales y la están asumiendo ellos a través de el control de los bancos comerciales, que son
al final del día los que sabéis que hacen los préstamos a las empresas y a los individuos y que están haciendo esto o consiguiendo este control a base de la garantía de ofrecer garantías sobre esos préstamos. Vemos que dentro de la Unión Europea, desde febrero de 2020, del total de nuevos préstamos, en Alemania, el 40% del total están garantizados por el gobierno. En Francia no es el 40%, sino que es el 70% de todos los nuevos préstamos que están garantizados por el gobierno. Y en Italia es del 100%. Todos los préstamos a corporaciones desde febrero de 2020 están respaldados o, digamos, garantizados por los gobiernos. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que el gobierno puede llegarle al banco comercial, al BBVA y Santander de turno y decirle: oye, señor, tú puedes prestar a esta industria porque esta industria me viene bien como gobierno. Entonces, préstale a esta industria, que si esta industria va mal, no pasa nada, porque el préstamo está garantizado. Si la industria esta no paga, ya lo pago yo, ¿vale? Entonces, de esta manera, los gobiernos pasarían a crear dinero, sin imprimir dinero, sino solamente a base de garantías. Claro, en el momento en el que tienen que respaldar esas garantías, ¿no? O digamos hacer frente a esas garantías, entonces sí que deberían dar dinero que ahora a sus bancos, porque si la industria no paga, pues tendrán que pagar a los bancos, o bueno, igual se busca la manera, ¿no?, de devolver ese préstamo de otra manera. Bueno, no sé, podrían encontrar alguna otra fórmula, pero la idea es que si el gobierno quiere favorecer una industria, 2 o 3, pues puede hacer esto diciéndole a los bancos comerciales: oye, presta a esta gente que yo garantizo los préstamos. Y como vemos, esto es algo que ha pasado mucho después de febrero de 2020, que todos sabéis lo que pasó en febrero de 2020, esta enfermedad y tal, que hizo que se llevasen muchos de estos préstamos, pero que no es algo que haya parado al terminarse la crisis sanitaria, digamos, sino que se ha continuado ahora por la crisis energética, pero que lo que estima Napier es que es algo que seguirá ocurriendo, que cuando no sea la enfermedad ni la energía, pues será otra cosa, ¿no? Y que de esta manera los gobiernos pasarían a crear dinero sin imprimir, sino solamente a base de dar garantías. Y de esta manera, digamos que saltarían a los bancos centrales, dejarían a los bancos centrales donde están ahí haciéndose cargo de algo que no estaría demasiado claro, serían los tipos de interés y tal, pero que realmente, como los bancos centrales no tienen mucha capacidad de hacer nada en este punto, porque están extremadamente endeudados y no pueden tampoco subir los tipos ni hacer demasiada política monetaria, pues la política monetaria pasaría de esta manera a perder peso frente a la política fiscal, que es la que sí que controlan los gobiernos. De esta manera, como digo, los gobiernos pasarían a garantizar préstamos en industrias que ellos favorezcan, como pueden ser las industrias verdes, las industrias que, no sé, generen o ayuden a reducir la desigualdad, en detrimento de otra serie de industrias que igual no le gusten tanto, que fue un poco lo que pasó en los años 50-60, cuando los gobiernos dirigían la economía subvencionando, empujando una serie de industrias en detrimento de otras. Si no se imprime dinero, porque en esta situación, digamos, de primeras no se imprime dinero, al menos no de parte del Banco Central, ¿de dónde vendría el dinero para sostener todos estos préstamos, o mejor dicho, para sostener la deuda estatal? Porque claro, como he dicho, si el Estado respalda, el Estado tiene que tener dinero, el Estado tiene que vender deuda para conseguir ese dinero, no va a vender deuda a tipos muy elevados, porque si vende deuda a tipos muy elevados, el Estado mismo pues se va a la bancarrota. Entonces, ¿cómo consiguen el Estado vender deuda a tipos bajos? Pues obligando a fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, fondos de inversión, a comprar bonos estatales, cosa que hemos visto otras veces, cosa que era obligada en los años 50-60, que una gran parte del capital de estos gestores de inversión pues tuviesen que comprar bonos del Estado. Y de esta manera encuentras demanda a esos bonos que de otra manera no querría nadie. Bien, y concluye Napier que de esta manera el gobierno se hace con el control de la economía y del dinero, y el Banco Central se dedicaría en ese caso a escribir artículos interesantes sobre cómo controlar la política monetaria y, bueno, también a ganar algún premio Nobel. Me ha hecho gracia este comentario de Napier aquí, que realmente, pues eso, el Banco Central se quedaría pues pintando ahí la mona, pero sin realmente hacer nada real. ¿Cuánto estamos viendo hoy de esto?
Pues estamos viendo bastante. De hecho, salen unos comentarios del Chief Financial Officer, el que se encarga de las finanzas del Commerzbank, que es un banco alemán muy grande, que preguntado sobre esta cuestión de los bancos, de los préstamos respaldados y demás, respondió que el gobierno está diciendo que no va a permitir a estas empresas, estas industrias que tienen grandes deudas, fallar. Es decir, que se aplicaría a estas grandes industrias lo que se aplicó en su día a los grandes bancos, en el sentido de que serían demasiado grandes como para fallar y que el Estado los rescataría. Vamos, que de nuevo lo que digo es que los tiros, o lo que dice Napier, los tiros irían hacia una economía dirigida en la cual unas industrias se capitalizan con esos préstamos que, aunque no tengan, digamos, el crédito para conseguirlo, digamos, no tengan la capacidad crediticia, ¿no?, para conseguir esos créditos baratos, los conseguirían porque el Estado garantizaría esas deudas. Vale, entonces para pagar esta fiesta necesitas lo que venía apuntando antes sobre cuando hablaba de cómo vender deuda estatal barata en esta situación. Y aquí es lo de la represión financiera, que sería el camino hacia conseguir estos objetivos, hacia conseguir que el gobierno se haga con más control sobre la economía. Entonces, ¿a qué nos referimos por represión financiera? Es un poco esto como que te dejen sin paga, básicamente. Tú estabas ahí en la economía tranquilamente living the life y de repente pues ya no estás, te han dejado sin la paga. Ha llegado papi y te ha dicho, oye, que esta semana no cobras, ni esta ni la que viene, ya está. Y así vas a estar 30 años. Bueno, eso es lo que pasó un poco entre los años 50 y 70 para los inversores. ¿A qué nos referimos con represión financiera? Nos referimos concretamente a obtener o conseguir un crecimiento que es un crecimiento, digamos, falseado, un crecimiento económico de los países que estaría falseado. ¿Falseado en qué medida? Pues falseado en el sentido de que lo que tendrías es un PIB elevado, ponle, no sé, del 5, 6, 7, 8%, pero que no sería un PIB que reflejase totalmente crecimiento, sino que sería un PIB que estaría compuesto de, sí, algo de crecimiento, un 1% o un 2%, y el resto sería inflación. Como sabéis, la inflación sube el PIB, porque el PIB se mide en dinero, y si el dinero se infla, todas las cosas valen más. Entonces, igual que te suben los impuestos, por ejemplo, porque ganas más dinero o se gasta más dinero y entonces todas las cosas valen más, ¿no?, por el tema del IVA y demás, pues se generan más impuestos, pues igual se genera más PIB, pero que es un PIB irreal, porque realmente no es que se esté produciendo más, es solo que las cosas valen más, porque hay más dinero. Entonces tendrías un PIB más elevado, que sería pues eso, entre el 6 y el 8%, sería una especie de objetivo al cual llegar, pero que de ese PIB del 6-8%, realmente la gran mayoría sería inflación. Tendrías una inflación, pues eso, del 5% o 6%, y el resto pues sí, que sería crecimiento. Y entonces con la suma llegarías a ese 6-8%. Tendrías esto por un lado, y por otro tendrías unos bonos estatales que te rinden pues un 3% o un 4%. Es decir, que la inflación se te come con creces la rentabilidad de los bonos. ¿Esto cómo lo llamábamos? Recordaréis que lo hemos tratado otras veces. Esto es crecimiento nominal, porque hay un crecimiento nominal, la economía está creciendo, pero no es un crecimiento real, porque realmente está creciendo menos que la inflación. Esto es un poco, para que lo entendamos, como ligar mucho en el metaverso, ¿vale? Es como si tú estás en el metaverso ahí y eres el que parte la pana, te lías con un montón de tías y tal en el metaverso, pero luego en la realidad no te comes un torrado, ¿vale? No te toca ni con un palo ni con un puntero láser. Bueno, pues esto es un poco así, es que crecimiento nominal, muchos numéricos, pero que realmente no estás rascando bola. Bien, pues esto es un poco el objetivo al cual nos dirigimos con esto de la represión financiera. Bien, en este caso, en esta situación en la cual tienes un crecimiento nominal elevado, pero real negativo, tienes una situación en la cual a los deudores y a los jóvenes se les beneficia. Y se les beneficia a costa de los ahorradores y los viejos, que tienden un poco a ser lo mismo. Lo cual es interesante porque realmente nos encontramos en esa situación. Nos encontramos en una situación en la cual la mayor parte del ahorro, la mayor parte del capital está en los bolsillos de los viejos, los boomers, que han venido disfrutando de
bueno, crecimiento de activos financieros, crecimiento de activos reales y se han hecho con un montón de dinero que los millennials y los que son más jóvenes incluso que los millennials pues no tienen. Entonces gran parte del capital está dentro de esa generación de personas más mayorcicas y con esta situación de inflación elevada lo que haces es quitarle dinero, no realmente, no, o sea, no físicamente, no vas a su casa y le quitas el dinero, pero lo que sí que haces es que pierda valor todo lo que tenían acumulado y que a costa de ello ganen los más jóvenes y los deudores, pues los que tienen mucha deuda se ven beneficiados por una mayor inflación. Esta situación es importante que se consiga o que se llegue a ella y se mantenga de una manera, digamos, no demasiado exagerada. Es decir, que se haga esto, pero que no se te vaya de madre los números. Por ejemplo, si tienes una inflación al 6%, pues está bastante bien. Sobre todo, o sea, no es que, o sea, está bastante mal, pero me refiero, para el Estado está bastante bien, porque si tú vienes, por ejemplo, ahora de una inflación al 9 y te vas al 6 y te quedas al 6, pues 5 o 10 años, nadie se va, o sea, muy poca gente se va a echar a la calle por una inflación del 6%. Ahora, por una inflación del 20, pues igual sí, ¿no? Entonces, a eso voy, a que si tú haces esto a lo largo del tiempo, pues no pasa nada. Si lo haces muy rápidamente, entonces se te fastidia, ¿vale? Entonces, en esta situación a la que dice Napier nos dirigimos, tendríamos 15, 20 años de inversión en bienes de capital, inversión en esas industrias que, como digo, el Estado beneficiaría a costa de otras, se reduciría la deuda a base de tener esos tipos reales negativos, que como sabéis, eso de no ligar en la realidad lo que hace es que la deuda se reduzca porque te están pagando con dinero que vale menos. Por eso digo que realmente no es que te quiten el dinero, es que te pagan, pero con dinero que vale menos. En este sentido es en el que a los deudores se les castiga a los deudores se les beneficia a costa de los ahorradores. Y tienes, pues eso, una inversión en bienes de capital, una inversión en industrias, tienes empleo, lo cual a los jóvenes les viene muy bien, tienes crecimiento, lo cual les viene muy bien, y tienes felicidad, digamos, a montones, porque hay trabajo y se crece a un 5, un 8%. Imagínate, en un 5, un 8% de PIB de crecimiento, vamos, en España la gente estaría como loca. Y luego esto cómo acaba, bueno, pues acaba con una inflación desbocada y desempleo, que es a donde tiene que acabar, porque no puedes tener una economía dirigida que eventualmente no explosione. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, los estados o las economías centralizadas no son buenas a la hora de llevar a cabo el cálculo económico. Y como no son buenas haciendo cálculo económico, acaban sobreinvirtiendo en sectores donde no hay rentabilidad suficiente e infrainvirtiendo en sectores donde habría mayor rentabilidad. Y esto lo que provoca es que al final, pues eso, se vaya mucho dinero donde no tendría que irse y mucho de ese dinero acabe en empleos que son redundantes y que luego se van a la calle cuando finalmente no son capaces de sostenerlos. Bueno, que la cosa acaba mal, pero sí que hay, y aquí coincido con Napier, sí que hay unos años buenos en los que, oye, si se está gastando mucho dinero en industria y demás, pues hay trabajo y la gente está feliz y ¡ay, qué guay cómo ha estado! ¡Qué chachipiruleta! Bien, la segunda pata de este camino que nos plantea Napier es, como digo, el del control financiero. No puedes llegar a la represión financiera, no puedes llegar a ese escenario ideal de crecimiento al 8%, siendo 6% inflación, 2% crecimiento y manteniendo los bonos bajos, es decir, el interés de los bonos estatales bajos, si no tienes un control financiero. Es como si tu padre te quita la paga, como decía, pero tú luego puedes ir ahí y sacarle dinero al abuelo. Si haces esto, o si permites que el niño le saque dinero al abuelo, pues no estás consiguiendo la represión financiera que te gustaría. ¿Por qué no la estás consiguiendo? Pues porque tú no puedes mantener los bonos bajos, pagando poco, si la gente es capaz de encontrar inversión en otro sitio. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Si yo me puedo ir a otro sitio a invertir, pues me voy a otro sitio a invertir, en lugar de estar en bonos que me pagan poco. Y si esto pasa, pues los bonos no pueden pagar poco, tienen que pagar más. Y en el momento en el que los bonos pagan más, pues ya no estás consiguiendo el objetivo, que es el de tener bonos que paguen poco. ¿Vale? Esta parte es un poco complicada, pero a lo que me refiero es a que el Estado solo puede mantener esta historia si paga poco por su deuda. Y solo puede pagar poco si la gente compra su deuda. Esa deuda es una mierda, no vale nada. Pero, si obliga a la gente a comprarla, entonces pues ya sí que vale algo.
En el momento en el que no es capaz de obligar a la gente a comprarla, fondos de inversión y otras personas y otros entes, en el momento en el que no consigue eso, pues, y el dinero se va a otro sitio, pues tiene que pagar más por la deuda y entonces ahí es cuando le cuesta mucho endeudarse y ahí es cuando no puede llevar a cabo esta fórmula mágica para, digamos, reducir la deuda. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos ese control financiero? Pues controlando los movimientos de capitales, es decir, controlando a dónde va el dinero, controlando dónde se invierte, imponiendo límites a las aseguradoras y a los bancos y todo eso sobre dónde poner el dinero. Es decir, no lo puedes poner en cualquier sitio, tienes que poner pues eso, un 40% en bonos del Estado. Tampoco te permiten sacarlo a otro sitio, claro, o a otra divisa, porque eso también iría en tu contra. O sea, si está muy bien invertir en Estados Unidos, pues te fastidias. Inviertes en España, porque si lo sacas a Estados Unidos te voy a meter pues un rejón para evitar que esto pase, porque si no todo el mundo se iría a Estados Unidos a invertir y de nuevo pues eso no sería un control de capitales efectivo. Cripto, como dice Napier, debería ser regulado para conseguir esto, luego entraremos aquí. No puedes permitir el flujo de dinero de origen privado, algo hay que hacer, ¿no?, para que esto se evite y nada, y explica Napier para terminar con esta parte de la represión financiera y el control financiero, que claro, la parte de cripto está un poco ahí por hacer, ¿no? Porque dice, esto es dinero privado, habría que controlarlo, pero no está claro. Dice que podría ser algo que los estados aceptasen como activo especulativo, pero no como dinero. Claramente, Napier no está al tanto de las discusiones que nos llevamos los bitcoiners, como pueden ser Manuel Polavieja, Gael, Sánchez y tantos otros, acerca de si Bitcoin es dinero o no es dinero. O sea, claramente no está al tanto de las discusiones porque es muy difícil llegar a una conclusión sobre si es dinero o no es dinero, así que la raya entre, o la línea entre activo especulativo y dinero está como muy borrosa. Así que, bueno, no sé en qué sentido pretende que esa parte se aclare. Pero bueno, ahí tendríamos, digamos, la situación. Tendríamos una situación de gobiernos tomando las riendas. Tendríamos una situación de represión financiera para que los gobiernos puedan tomar esas riendas sin arruinarse, endeudándose a tipos bajos. Tendríamos una reducción de la deuda gracias a esos tipos reales negativos, gracias a esos ligues de mentira, y tendríamos una situación de crecimiento, al menos notable, podríamos decir, que llevaría a, pues eso, a que la gente estuviese contenta porque trabajaría y demás, hasta que la cosa se fuese a tomar por saco. Vale, ese sería, digamos, en pocas palabras, el argumento que plantea, que fue justo lo que pasó en los años 50, 60, 70, cuando se redujo toda la deuda que se había acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. Vale, ¿qué veo muy claro de este análisis? Lo que veo muy claro de este análisis, primero, es la lucha entre gobiernos y bancos centrales. Eso creo que va a pasar. Ya lo estamos viendo. Es lo típico que pasa cuando creas una figura independiente, como se supone que son los bancos centrales, que se mantiene independiente hasta que no. O sea, creaste el Banco Central, dijiste, venga, Banco Central, como yo, Estado, no debería estar al cargo de la maquinita de imprimir dinero porque si estoy al cargo, pues se me va esto de las manos, pues voy a crear este otro ente que es el Banco Central. Y al principio, pues, digamos, la teoría se sostiene. Oye, que lo haga este, que es un ente tercero, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero poco a poco va pasando el tiempo y, como sabemos, se encuentra la manera de al final acabar influyendo directa o indirectamente sobre lo que se supone que era la responsabilidad de los bancos centrales. Vamos, que se acaban comiendo su tostada. Por ejemplo, el Banco Central Europeo sale ahí hablando de que hay que subir tipos. Hablando solamente, porque es verdad que los suben muy poco porque no pueden subirlos siquiera. Pero bueno, salen ahí con unas frases y unas declaraciones que pretenden decirle al mercado, oye, chavales, vamos a controlar esto de la inflación, vamos a subir tipos, vamos a ponernos muy duros, nos vamos a poner muy duros, muy chungos con este tema. Luego, ya te digo, porque hacen lo que pueden, ¿no? Por eso, por una parte tenemos eso. Y por otra tenemos al gobierno alemán, por ejemplo, preparando una ayuda de 200.000 millones para proteger del alza de la energía. Entonces, claro, tienes al Banco Central ahí tratando de hacer política monetaria, pero sin poder hacer mucho,
Y luego, por otra parte, a los gobiernos haciendo política fiscal y haciendo básicamente lo que les sale de las narices. Porque Alemania no tiene que ir al Banco Central Europeo y pedirle permiso para regalar o proveer una ayuda ahí de 200.000 millones. No tiene que pedir permiso a nadie. Entonces lo hace. De modo que en esta batalla, en esta lucha entre gobiernos y bancos centrales, me parece a mí que el banco, o sea, que el gobierno gana. ¿Cuándo ganó o cuándo ganaron ideas más libertarias, ideas de gobierno más pequeño? Pues ganaron, y explica Napier, mucho más tarde. Esas políticas libertarias ganaron en los años 80 con Thatcher, con Reagan, pero ganaron en los años 80, como digo, no ganaron en los años 50. Ganaron cuando la deuda sobre PIB, que comenzó a 300%, que es más o menos como está ahora, se había reducido a un 200% sobre PIB. Es decir, que esas políticas más libertarias solo se impusieron cuando la deuda de los estados era mucho menor y, por tanto, posiblemente mucho más asumible. Así que este es otro punto también interesante en esa batalla entre gobiernos y bancos centrales. Más puntos a favor del análisis de Napier es que este análisis, que yo he condensado en uno, realmente consta de dos partes. Escribió también, o tuvo una entrevista hace 2 años o así, en la cual hablaba de lo que podía pasar, de lo que podía venir. Y es muy interesante porque nos permite ver si de hace 2 años a hoy lo que planteaba se ha cumplido. Y efectivamente yo diría que se ha cumplido. Sobre todo dos partes muy, muy claras. La primera, hace 2 años ya hablaba de que habría inflación, sería elevada y se mantendría durante mucho tiempo. Cuando decimos mucho tiempo nos referimos a, bueno, él se refiere a 15 años, 20 años de inflaciones más por encima del 5%. O sea, nada de transitoriedad. Y la segunda parte, que también explicaba y que se ha cumplido, es que los niveles de deuda privada de los países europeos, en los países europeos, mejor dicho, y en China, eran mucho más elevados que los niveles de deuda privada en Estados Unidos, lo cual iba a impedir a Europa y China subir tipos, al menos de manera tan agresiva como han hecho en Estados Unidos, cosa que se ha cumplido, lo cual conllevaría, decía hace 2 años, un incremento muy fuerte del dólar, que es lo que hemos visto, que el dólar se ha metido un subidón brutal porque el dólar, Estados Unidos, ha podido subir los tipos, lo cual hace más atractivo para la gente tener dólares, mientras que los otros bancos centrales no han podido hacer esto, lo cual resta valor a tener activos o tener, digamos, invertido en esas monedas. Implicaciones de todo esto, y luego vemos finalmente lo que no tengo tan claro del análisis de Napier. Vale, si todo esto se produce como lo plantea él, si vivimos esos 15-20 años de inversiones en industria, empleo, crecimiento de mentira, inflación, reducción de deuda y tal, tendríamos que los bancos centrales pierden poder, toma ya, pero no en favor del pueblo. ¡Bú! Es verdad que esto me ha parecido un buen análisis de Napier, y es que habla en un momento dado, en esa entrevista de hace 2 años, de que efectivamente los bancos centrales van a perder poder. Cosa que los bitcoiners siempre abrazamos, una idea que nos encanta. Bancos centrales, que se acabó ya el timo este. Pero, y creo que aquí tengo que darle bastante razón a Napier, muy probablemente no será el pueblo o la libertad la que gane cuando los bancos centrales pierdan poder, sino que probablemente pues sean los gobiernos que le quiten poder a los bancos centrales. O sea, veo más fácil ese escenario y lo veo más posible en el corto plazo. Así que sí, los bancos centrales perderían poder, pero no en favor de los ciudadanos, sino en favor de los gobiernos. Por otra parte, comenta que si esto es así, los bonos van a ser una muy mala inversión, cosa que coincide con los bitcoiners también, que opinan que los bonos van a ser muy mala inversión. ¿Por qué? Pues por lo de los tipos reales negativos. Lo que vengo diciendo de eso de ligar de mentira es muy malo para los bonos, ¿vale? Si tú tienes un crecimiento nominal, pero un crecimiento real negativo, realmente lo que estás haciendo es que estás ganando interés, pero la inflación se lo está comiendo. Entonces, pues estás perdiendo dinero. Así que los bonos, muy mala inversión, deberías no estar en bonos. Pero bueno, por esto es por lo que se hace la represión financiera y el control de capitales para que te obliguen, ¿no?, a invertir en esos bonos. Pero bueno, independientemente de eso, sería muy mala inversión. Te quitarían dinero poco a poco, ¿vale?
Y luego habla de la bolsa y explica que en la bolsa habrá cosas que lo hagan bien, que serían las industrias en las cuales el gobierno meta mano, es decir, las que favorezca al gobierno serían industrias que irían bien, y el resto no iría bien, porque, como comentaba antes, se les obligará o se les incentivará enormemente a los gestores de capitales, gestores de fondos y demás, a invertir en deuda a costa de invertir en acciones y bolsa. Vamos, que les obligarás de alguna manera a desinvertir en bolsa e invertir en bonos estatales para, de nuevo, mantener esa deuda pagando poco dinero. Así que la bolsa él opina que habría cosas buenas y cosas en general no tan buenas. Y también habla del oro y dice que el oro debería hacerlo bien una vez que se den cuenta de que la inflación no es transitoria, que parece ser que el mercado todavía no se ha dado cuenta. Eso tengo que darle la razón. Y bien, ¿qué es lo que no tengo tan claro de este análisis que plantea o este escenario que plantea Russell Napier? La primera cosa que me plantea dudas es que la represión financiera nunca se fue del todo. Esta represión financiera que comenzó en los años 50, estas obligaciones a actores dentro de la economía de invertir en bonos estatales, no han desaparecido. Hay y sigue habiendo a cierto nivel estas obligaciones que empujan, que incentivan, que obligan a la gente a invertir en bonos estatales, aunque sea una mala inversión. Entonces, esta represión nunca se fue del todo, no es como en los años 50, que había menos represión y entonces digamos que esa represión se inventó o se puso de moda entonces y digamos que pasamos de cero a mucha represión. Ahora pasaríamos de poca represión, pero algo, a mucha represión y no sé cuánto será necesario de represión para mantener esto. Otra cosa que comenta es que el gobierno pasaría a ganar al mercado, es decir, que el gobierno mandaría sobre el mercado, pero no es lo que hemos visto últimamente. Muy recientemente hemos tenido el caso de Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, que ha durado pues, lo que los mercados han querido que durase. Llegó esta mujer, planteó unas políticas, el mercado dijo que no y el gobierno se tuvo que ir. Entonces, sí, él plantea que los gobiernos van a ganar peso frente a los mercados, pero por ahora lo que vemos es que los mercados mandan frente a los gobiernos. Es decir, que se hace lo que los mercados quieren. Si tú planteas algo y el mercado no lo quiere, pues tú te vas a la calle como gobernador. Entonces, esa es una batalla que tendrían que ganar los gobiernos para que se llevase a cabo este escenario. Otra cosa que me plantea dudas es la capacidad industrial. Él comenta que se invertirá mucho en capacidad industrial, en bienes de capital y demás, gracias a esas garantías estatales sobre los préstamos. Pero la capacidad industrial no la veo yo como estaba esto en los años 50. Años 50 estaba como todo por hacer, había muchos inventos nuevos, había muchas cosas a las que invertir y demás, había una capacidad productiva muy elevada en comparación a lo que había antes. Y ahora no veo yo ese salto sustancial de productividad que venga de ningún sitio. No sé si TikTok nos proveerá de ese salto productivo. No sé, no lo veo tan potente como para permitir esos años de felicidad y esos crecimientos del PIB tan elevados como plantea. Que aunque sean solamente del 2% y el resto sea inflación, también es un crecimiento fuerte. Pues no lo sé si eso será posible. Y finalmente está el tema de Bitcoin, porque Bitcoin en todo esto es un verso suelto. Él comenta en sus análisis que algo habrá que hacer, literalmente, con las cripto. Habla un poco de Bitcoin, pero en general se refiere a ellas como las cripto. Y ese algo habrá que hacer, pues claro, no está muy definido. O sea, para que esto funcione, para que esto se lleve a cabo, tienes que tener sobre plano, tienes que tener muy claro todo el tema este del control de capitales. La represión financiera solo funciona bien si tienes un control de capitales férreo. Y Bitcoin como que se mea en el control de capitales, ¿vale? Entonces, esa parte es un poco curiosa, extraña, diferente de lo que había en los años 50. Sí que es verdad que se puede hacer mucho para controlar los capitales y evitar que Bitcoin sea una alternativa posible. Por ejemplo, puedes prohibir a los fondos invertir en Bitcoin, puedes prohibir a las empresas invertir en Bitcoin, puedes prohibir a muchas instituciones, empresas, grandes capitales el invertir en Bitcoin. Pero
No puedes prohibirlo a todo el mundo. Y tampoco lo puedes extraer, confiscar, como hicieron con el oro en los años 30 o los años 70. Entonces, eso, de nuevo, pues es una cuestión interesante de Bitcoin porque, por ejemplo, si yo tengo un fondo y ese fondo me está dando mala rentabilidad por esta represión financiera que obliga al fondo a invertir en bonos malos, pues yo podría sacar, entiendo, el dinero de ese fondo y yo como particular comprar Bitcoin, porque eso es más complicado evitarlo. Puedes evitarlo con bolsas y demás, pero siempre hay maneras y cada vez hay más de comprar Bitcoin sin KYC o comprarlo en otra jurisdicción y cosas así. O sea que es complicado evitar a todo el mundo que encuentren la salida, que encuentren el camino hacia la casa del abuelo para recibir la paga del abuelo. Bitcoin permite un poco esto. Ahora, habiendo dicho todo esto, un escenario probable y casi mi escenario principal es uno en el que todo lo que plantea Napier ocurre, es decir, el gobierno gana la batalla a los bancos centrales, el gobierno se hace como con los mandos de la economía, el gobierno se pone ahí a dirigir más todavía la economía y todo esto ocurre con Bitcoin manteniéndose ahí, sin poder ser realmente atacado, realmente dañado, realmente destruido. Y durante todo este tiempo que dure la tontería esta de la economía dirigida, Bitcoin se apreciaría enormemente. Sin llegar a una hiperbitcoinización, pero sí que se apreciaría enormemente. Pues igual llegaría a ser, no sé, pues 10 veces lo que es el oro hoy o 20 veces lo que es el oro hoy, no sé, una cosa así. O sea, no una exageración, rollo, pues tomar ser eso, que todo el mundo use Bitcoin, pero sí que debido a esa represión financiera, debido a esos controles de capitales y debido a esa incapacidad de encontrar buenos activos, pues Bitcoin creciese muchísimo. Eso sí que lo veo, pero sin llegar, digamos, a un punto de explosión total, ¿no? Y, como hemos comentado antes, tras 15, 20 años de economías muy dirigidas, lo normal, bueno, lo inevitable, es acabar en una situación de estanflación, una situación económica muy negativa, porque, como he dicho, los estados tienden a elegir mal dónde invertir el dinero. No son buenos a la hora de hacer el cálculo económico porque es imposible si no tienes un mercado libre. Entonces, esto lleva a desempleo y lleva a descontento y lleva a que se trate de darle una vuelta al paradigma económico. Y entonces, si esto se produce así como digo, pues en 15, 20 años, con un Bitcoin mucho más elevado, mucho más entendido, comprendido, asumido, usado por una gran parte de las personas, no me extrañaría que en ese punto de destrucción económica, porque ya la han liado otra vez y tienes inflación y tienes desempleo, pues la gente diga, oye, pues si probamos Bitcoin, ahora que es bastante grande. Ese escenario para mí creo que es, en mi opinión, el más probable, pero no lo sé, claro. O sea, tengo tanta capacidad de asegurar que algo así pasaría como la que, no sé, tengo de asegurarte que seré capaz de, no sé, escribir una canción de éxito. O sea que, no lo sé, a dónde voy es a que, viendo todas las variables que nos plantea Napier en su estudio, comparto muchas, otras me causan dudas, sí que lo veo y como lo veo, un escenario posible sería este que planteo, de estados ganando peso, Bitcoin sigue a su rollo creciendo y cuando la cosa peta otra vez, pues Bitcoin se hace como plantea, digamos, la solución que tanto necesitaríamos. En definitiva, los gobernantes han caminado un camino que les lleva casi de manera obligada a volver a los años 50 y los tiempos mozos de los estatistas. Esperan encontrar la felicidad ahí como lo hicieron hace 70 años. Confían en que los ciudadanos aceptarán y arrimarán el hombro, sus políticas funcionarán y el crecimiento volverá. Yo creo que esta vez no les dejará tan buen sabor de boca. Como nos cantaba Ana Belén, allí donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Si no lo ves tú tan claro como yo, o si tienes otras opiniones, pues dímelo en Twitter, @alberto_mera. Puedes escuchar este podcast en Fountain, porque así me puedes mandar boosts y hacer un value for value y no sé qué mierdas. Está muy guay, realmente. Mola un montón lo de Fountain. Es una economía nueva de la cual Napier no habla. Y es curioso, o sea que puedes escuchar este podcast ahí. Y encontrarás el enlace, creo, en la descripción. Digo creo, pero estoy seguro. Y nada, lo dicho, que si quieres comprar Bitcoin,
que no lo recomiendo, claro, porque no puedo dar consejo de inversión, pero espero que sepas leer entre líneas, pues puedes hacerlo a través de Relay y si quieres guardar ese Bitcoin para que no se te pueda confiscar fácilmente, sácalo de las bolsas y demás sitios y mételo en una Bitbox. Encontrarás enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Ha sido un placer estar con vosotros otra vez.